Vale. Pues tú me puedes escuchar bien. Sí, sí, Ah, vale, perfecto. está bien. Vale, entonces, en primer lugar, si me puedes explicar un poquito cómo pues vas, pues tu papel dentro del movimiento anti-OTAN y cómo llegas al movimiento anti-OTAN. Mi papel dentro bueno, del movimiento anti-OTAN, fundamentalmente en la Comisión Anti-OTAN, Sí, aunque también la CEO, la coordinadora estatal. sí. Yo llego porque yo soy del MC, vamos, era del MC, Ujú, del movimiento comunista. Y yo era responsable de aquí de Madrid del movimiento por la paz durante todos estos años. ujú, Entonces, la iniciativa de la marcha a Torrejón es nuestra, ujú. la primera marcha a Torrejón, Sí, y bueno, a partir de ahí, pues, al principio menos dedicación porque estaba menos desarrollado el movimiento anti-OTAN, ujú, pero a partir del año 83 aproximadamente, pues es prácticamente mi tarea fundamental, sí. el apuntalar, el fortalecer, el desarrollar el trabajo del movimiento anti-OTAN. Digamos entonces que el momento que tiene más actividad la comisión será entre 83 y el año el marzo del 86, cuando... No, la actividad es bastante grande desde el 80, desde mediados del Ujú, 80, cuando estamos organizando ya la idea de la marcha a Torrejón. ujú, Pero digamos que tiene más trascendencia política a partir del 83. sí, Es decir, que tiene más trascendencia política significa que era más importante el trabajo que se desarrollaba y segundo, que había que organizar un montón de reuniones, en fin, con otros partidos políticos, con otras organizaciones, con otros movimientos, ujú, para tratar de llegar juntos al momento del referéndum, claro. que no era fácil, ¿eh? Que fue una cosa bastante complicada. Mm, mm, mm. Entonces exigía mucho más esfuerzo de contactos, de relaciones, tal, además de impulsar las propias movimientos, movilizaciones, trabajos, tareas, etcétera, del propio movimiento anti-OTAN. Sí. Y perdona, entonces, si me antes del movimiento, es decir, antes de la marcha a Torrejón, Sí, pues estabas en el MC y me sí. puedes explicar un poco cómo llegas al MC. ¿Cómo llegó al MC yo? Sí. Bueno, pues en la lucha contra la dictadura. Mm, A partir del año 73 en la universidad, yo estudiaba económicas, sí. En Madrid. pues, ¿cómo? En Madrid. En Madrid, sí, 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 la Sí. Complutense. Sí, 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 sí. vale. Yo estoy en la Complutense y a partir de ese enfrentamiento con la dictadura, de tratar de buscar las libertades democráticas, etcétera, etcétera, pues yo me acerco muy paulatinamente, muy lentamente al MC. Y no sé, pues a partir del año 74 ya está un De, poquito las cosas más claras. sí, puedo pedirte, pues preguntarte, ¿de qué años eres? Yo nacido en el 54. Ujú. Entonces eras muy, muy joven, es decir, Claro, empezaste con claro, 20 añitos. estábamos en los primeros años de la Sí, universidad. exactamente. Sí, 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 sí. Pero digamos que ya el movimiento estudiantil antifranquista ya era muy fuerte, ¿eh? Ya era Ujú. muy fuerte. Es decir, que en la universidad actuaba casi abiertamente, no con las siglas de los partidos que había, Sí, pero sí abiertamente, es decir, que asambleas abiertamente. En mi facultad la policía tenía un cartelillo dentro de la facultad, pero que si éramos capaces de desbordar en la universidad, dentro de la universidad éramos capaces de desbordar la represión que se ejercía. ujú. No, y eso sí, eso a partir del año 64 bueno, antes incluso de que yo entrase, yo debía entrar en el 73 o algo así, ¿no? En el Ujú. 73 o 72, no me acuerdo bien.
incluso de entrar, las movilizaciones habían sido fuertes. Claro. Lo que pasa es que luego eso tiene altibajos, ¿no? Porque la represión en los últimos años, en el último año y medio del franquismo fue muy fuerte y posteriormente también. O sea que, lo que pasa es que yo me fui de la facultad en el año 76, antes de acabar la carrera, porque tuve que ir a hacer la mili. Y fundamentalmente, ¿por qué optaste por el movimiento comunista y no, por ejemplo, el Partido Comunista u otras siglas? Sí, en mi facultad, cuando yo entro, casi está desmantelado el PC. En mi facultad había muchos partidos diferentes, trabajando no legalmente, porque eran ilegales y todavía eran reprimidos, etcétera, sino trabajando semi-legalmente. Es decir, pero haciendo un trabajo con la gente muy fuerte a través de comités de estudiantes o de representaciones de estudiantes. Pues al EPC entró muy lentamente porque el EPC en aquel momento era un partido maoísta clásico y yo no. Lo que pasa es que va evolucionando, la revolución de los claveles le da un cambio importante a las ideas que en ese momento defendía el MC. Interesante. O a mí me pareció la revolución de los claveles. Así que mostraba que era posible una democracia burguesa sin necesidad de una revolución, que era posible la evolución desde la dictadura a una democracia, y que ahí lo fundamental era el carácter de la democracia, no tanto en sentido... Bueno, esto es un rollo, no sé... No, es muy interesante, porque luego te explico. Porque es un rollo que hay que conocer un poquito lo que pensaban los partidos maoístas de aquella época, ¿no? Sobre la revolución intermedia, con una etapa intermedia de democracia popular y tipo de alianzas. Yo no comulgaba con ese tipo de ideas. Entonces, lo que va a esta revolución de los claveles le da al MC un cambio en ese aspecto, y se plantea ya la lucha por la democracia y alianzas amplias para tratar de vencer al franquismo. Alianzas amplias con partidos no de izquierda, sino populares, incluso algunos sectores de la burguesía, un rollo que se tiraba, ¿no? del MC. Y luego, por otra parte... es decir, que vais adquiriendo la idea que era posible la, digamos, revolución dentro de una democracia, es decir... No, ahí no se planteaba la revolución. La revolución era una cosa un poco muy... La revolución era una idea estratégica, pero que tenía poca capacidad de permear la realidad y el trabajo que se hacía. El trabajo que se hacía era fundamentalmente antifranquista, todos. Lo que pasa es que los partidos comunistas pequeños y grandes, todos los que nos declarábamos del ámbito comunista, pues teníamos una estrategia que nos servía de paraguas para tratar de explicar por qué luchábamos contra la dictadura, por la democracia. Tenía mucha parte de ensoñación el asunto. Unos decían que la revolución era socialista, los otros democracia popular, los otros democracia burguesa. Ahí había un tipo de debates y cosas de estas. Los maoístas eran muy fuertes, en mi facultad eran muy fuertes todos. El MC no, pero el PP, la ORT tampoco. El PP fundamentalmente, que en aquel tiempo se llamaba PSI, era mayoritario, digamos, ¿no? Sí. Pero también estaban diversos trotskismos, en fin. Y era bastante gente, no eran pequeños grupitos, sino era bastante gente, era influenciada por eso. No, el asunto es que la ensoñación por el tipo de revolución socialista, pasando por una etapa intermedia que llamaban de democracia popular, con unas alianzas determinadas, etcétera, etcétera, lo que determinaba es que no se pusiese el acento en la capacidad y en la posibilidad de derrotar a la dictadura sin necesidad de un movimiento revolucionario. Entendido. Entonces, ese aspecto yo lo tenía antes. El MC, a partir de la revolución de los claveles, da un pequeño giro, no sé si muy consecuente o no, en fin, pero que eso me acerca a ellos. Y luego lo fundamental es, en la lucha contra la represión y contra la dictadura, el MC era muy consecuente, se puede decir, ¿no? Es decir, que hubo un hecho que fue el asesinato de Puig Antich. Puig Antich era un... Sí, bueno. Sí, sabes quién es, ¿no? Sí.
Bueno, pues en eso los demás partidos, en la medida en que el MIL, que era la organización de este Puigdemont, era una organización libertaria, comunista libertaria, Ujú, en la que hacían atracos, utilizaban la violencia ujú, medida, pero sin ese tipo de cosas, pues los partidos estos tenían mucha prevención por apoyarlo y defenderlo frente a la dictadura, ¿no? Y ujú, ahí el MC no tenía ninguna prevención en ese asunto. Es decir, ujú. no pensamos igual, pero la defensa de esta gente tiene que ser un elemento fundamental de nuestra, que eso también le da un aspecto de carácter democrático a la pelea contra la dictadura, ¿no? Ujú. Entonces, esos aspectos fueron los que me acercaron más. Además, me imagino que sería, pues yo qué sé, pues el tipo de gente con la que me encontré, que quizás tenía más sintonía personal y cosas de esas, ¿no? Pero digamos que en el aspecto político esos dos asuntos fueron los que más me aproximaron a Armenia. Ujú. Y puedo preguntarte otra cosa. ¿Tu familia pues estaba, es decir, también era antifranquista o No, pues, no, 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 es no, no. decir, bueno, sí, explícame. No, no era nada antifranquista. Mm, Mi padre había hecho la guerra con el ejército de Franco un poco a la fuerza, digamos, sí, que por casualidad. llegaron allí a su pueblo, que era de Ujú, Extremadura. ujú. Bueno, no, perdón. Él estaba en Barcelona cuando el, cuando el golpe militar. Llegaron allí cuando ganaron las fuerzas republicanas y anarquistas, llegaron los anarquistas a su cuartel y le dijeron, oye, los que queráis eh, seguid con nosotros, podéis uniros a nosotros y tal, y los que no, pues os vais a donde queráis. Y mi Ujú. padre se fue a su pueblo, pero a su pueblo al mes después del 18 de julio llegaron el ejército franquista y ahí no les dijo nada de si queréis o no queréis. Ya, Les enroló a todos y ya está. ya, ya. Mi padre no era antifranquista, ni profranquista. Lo que yo creo que Sí, tenía bastante miedo a la dictadura y no se hablaba de cosas de sí, política sí, en mi casa, ¿no? sí, 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 entendido. Y mira, y luego, entonces, llegas, estábamos diciendo, volviendo hacia la marcha a Torrejón. Sí, Pues a través del MC, el MC ya pues tenía qué ideas sobre la violencia, que el otro tema, porque es bastante interesante pues la relación y los debates según el archivo que he encontrado que estos sí. movimientos tienen con respecto a la cuestión de la violencia y paz. Entonces, si me puedes un poco explicar cómo va evolucionando también la idea de paz y si, en tu opinión, era un movimiento por la paz o más que nada un movimiento anti-OTAN. La comisión y la CEO, Sí, o si me quieres explicar cómo, por qué vais organizando la marcha a Torrejón, cómo se organiza y cómo vas llegando a los comités anti-OTAN, etcétera. Y luego la idea de violencia que había dentro el movimiento. O si cambia esta idea. la idea, el movimiento anti-OTAN era un movimiento pacifista. Sí. Lo que pasa es que no estaba centrado en una ideología pacifista, sino estaba centrado en una ideología política que era impedir el reforzamiento de los bloques militares, impedir que España tuviese los riesgos de estar asociado a la carrera armamentista occidental y de Estados Unidos, y el momento político, creo que es importante entenderlo, que es lo que pasaba en el año 80, que es lo que Ujú, pasaba en el año 80, y era un movimiento esencialmente político que tenía como objetivo el que España no sufriera la presencia de las bases militares en España, ni las bases militares estadounidenses, y no se integrase en la OTAN. ujú, Y eso por razones de paz. Quiere decir que nosotros y la gente que impulsamos el asunto pensábamos que no había nada más contrario a la paz que el reforzamiento de los bloques militares. Y nada era más arriesgado para España que una mayor vinculación con el bloque militar occidental y contribuir a la carrera armamentista y a la política de bloques. ujú. ¿Eh? Digamos que ahí no hay contradicción entre ser movimiento pacifista y ser movimiento anti-OTAN. Aunque por el movimiento pacifista se puede decir que es más ideológico, en España apenas existía, Sí, sí eso existía de la idea de hecho, paz, pero más ideológico.
En cambio, el movimiento anti-OTAN era con una pretensión más política, impedir una cosa, impedir la integración de España o un reforzamiento de la integración en las estructuras militares y en la política de bloques, de confrontación mundial por la vía de bloques militares, carrera armamentista y ese tipo de cosas. En esa medida era también un movimiento pacifista, pero digamos que su núcleo no era, su núcleo de pensamiento, el núcleo que lo estructuraba no era pacifismo. Esto Era es. anti-OTAN y era un viaje al pacifismo por la vía de tener una concepción de la paz que no era reforzar los bloques militares. Clarísimo, sí, sí, esto es. Es decir, Pues, antes en España, con diferencia, por ejemplo, de Inglaterra, donde había el CND y varios, pues, eso es, una sí, tradición, Europa, digamos, Europa era pacifista distinto, de clase media, digamos, y también sí. intelectual, no había en España. Sí, era distinto. Y claro, era distinto también porque nuestra historia es distinta. Es decir, que en el año 80, bueno, nosotros, las bases militares son una herencia de Franco, ¿no? Y Franco, claro, Sí, sí. Franco, el régimen franquista, cuando pacta con Estados Unidos las bases militares, es una vía de respaldo político frente a las democracias europeas que lo tenían medio bloqueado. Sí. Entonces, para salir de ese bloqueo, hace el acuerdo con Eisenhower, en fin, a finales de los 50, y eso para nosotros era una herencia del franquismo. Entonces, en el año 76, la UCD, no es la UCD, era el gobierno todavía de Arias Navarro, que es el que comienza las negociaciones, estando vivo Franco, y creo que se culminan ya con, no sé si con Arias Navarro o con Suárez, pero el primer Suárez no democrático, es decir, el primer Suárez elegido por el régimen franquista, para darle continuidad. Sí, sí. Entonces, es cuando vuelve a renegociar las bases militares. Claro, ahí Suárez y la UCD tenían en la cabeza una idea que era muy importante. La ruptura con el franquismo no se había dado y Suárez lo que pretendía era la integración militar como vía para la integración económica en la Comunidad Económica Europea entonces, y que eso le permitiera reforzar la estructura democrática y ir aislando poco a poco a los partidarios franquistas que estaban en la policía y en el ejército. Sí. Entonces, en el año 76 es cuando se produce la renovación del tratado con Estados Unidos, se vuelven a reforzar, pero entraba dentro de una estrategia de UCD, primero del último franquismo, luego de UCD como heredero del franquismo, antes de optar por una solución más democrática, de vías de integración en las estructuras políticas, económicas, etcétera, occidentales. Y eso le permitiera asentar el dominio aquí en España y asentar el régimen que estaban haciendo. Sí. Claro, pero UCD en eso, esto en la transición, ya en la época más de la transición, más claramente de la transición, el PSOE y el PC estaban por respetar ese acuerdo con Estados Unidos, pero sin dar ningún paso de integración en las estructuras de la OTAN. Lo que pasa es que la UCD estaba muy aislada, estaba muy dividida, ya estoy hablando del año 79. Es decir, aceptaban las bases militares, digamos, los acuerdos de la base y seguir con los acuerdos de la base, pero no entrar en la OTAN. Eso es, no cuestionar, seguir con el statu quo, ¿no? Sí. Es decir, las bases militares ya están aquí, bueno, las aceptamos, no estamos de acuerdo, pero las aceptamos, pero no se puede dar ningún paso para integrar en las estructuras militares de la OTAN. Sí. Eso la UCD no lo respeta sí. y vincula una renegociación de las bases militares con la entrada en la OTAN. Y eso es lo que hace que el PC y el PSOE en el terreno parlamentario salten y digan, no, habéis actuado unilateralmente, nosotros estamos en contra de ese acuerdo, o sea que ahora nos permitimos la posibilidad, esto fundamentalmente lo teoriza el PC, Azcárate era entonces el responsable internacional del PC, dice, como habéis hecho un gesto unilateral sin poneros de acuerdo con nosotros para entrar en la OTAN, nosotros ahora vamos también a plantearnos la revisión
de ese statu quo en el que las bases militares eran intocables, ¿no? Sí. Pues claro, estaba ahí la UCD muy dividida y fragmentada y tratando de agarrarse como un clavo ardiendo al tema de la integración en las estructuras de todo tipo occidentales. Estaba por otra parte el PC diciendo, cuidado, que habéis hecho esto, pues nosotros hacemos un gordo algo también sobre lo que planteáis y nos revisamos también nuestra postura por no haber negociado lo de la OTAN, nuestra postura con las bases militares. Sí. Y el PSOE, viendo que la UCD estaba muy fragmentada, muy dividida, etcétera, etcétera, acosando al gobierno para tratar de sustituirlo cuanto antes, políticamente. Sí. Pues es en ese momento cuando la OCDE plantea, oye, vamos a entrar en la estructura militar de la OTAN y con todo este lío político en el Parlamento, cuando nosotros nos planteamos, este es un tema absolutamente primordial. Y esto nos lo planteamos como partido, este es un tema primordial. Se acierta con la fórmula, que es una marcha a Torrejón. Entonces, en la marcha a Torrejón, digamos, había pues el principal promotor fue el MC como partido político, pero no habíamos... No. Sí en el subsuelo. Sí. Normalmente no. Vale. Es decir, que en el subsuelo sí, porque esto es de mediados del año 80 aproximadamente, cuando se plantea este asunto en debate nuestro interno. Sí. Pero a la hora de formularlo, ya no lo formulamos como MC, sino nos lo formulamos como se hacían las cosas entonces y durante los últimos años de la dictadura. Se llama a todos los partidos, a todos los sindicatos, a toda la gente, se dice, oye, está sobre el terreno este tema de la entrada en la OTAN, tenemos que responder políticamente a este asunto, etcétera, pues proponemos una marcha a Torrejón para que sea una cosa espectacular, un poquito no demasiado abiertamente política de una manifestación, sino una marcha más festiva, con un festival al final, etcétera, etcétera. Y entonces lo que se monta es una mesa de organizaciones de diferente tipo, que es la comisión promotora de la marcha a Torrejón. ¿Y qué organizaciones había? Había también movimientos sociales. Había movimientos sociales, pero el PC y el PSOE no. El PC no aceptó por el tema de la base, porque fundamentalmente el PC y el PSOE lo que hacían es hacer esa oposición en el Parlamento. Sí. Y de cara a la sociedad. Sí. Y no querían mezclarse un poco con la turbamulta esta de partidos de diferente tipo. De izquierda alternativa. Para ellos eso era un lío, ¿no? El asunto. Y era ponerse a un nivel que no les gustaba demasiado, porque era discutir todo y tratar de agrupar a todo el mundo y ponerlos de acuerdo. En fin, eso era muy costoso para ellos. Pero el momento es muy importante, porque el momento es PSOE y el PC en ese momento ya empieza a tener unas divisiones internas tremendas. Sí. Y poco votos. Entre otras cosas por este tema también. Sí. Entonces, es muy importante que tengas en la cabeza que en enero, a principios de enero, antes de la marcha a Torrejón, de 81, sí. El PSU, el de Cataluña, que es el Partido Comunista Libre de Cataluña, tiene un congreso y ahí estalla por completo el asunto. Entonces, las peleas que había antes entre renovadores, prosoviéticos, eurocomunistas de Carrillo, eurocomunistas no de Carrillo, etcétera, eso salta por los aires. Y ahí se evidencia una división dentro del PC muy grande. Esa división dentro del PC se manifiesta también en la marcha a Torrejón, porque varios grupos prosoviéticos, comunistas prosoviéticos, apoyan y están en la comisión promotora. Vale. Eso de hecho y en parte del PSOE pasaba lo mismo, pero con menos envergadura. La izquierda socialista, con varios diputados dentro de la izquierda socialista y relativamente una cierta extensión, también apoyaba la comisión promotora de la marcha de Torrejón. Pero el PSOE como estructura y el PC no. Sí, entendido. ¿Y qué otros movimientos sociales que había ecologistas? Había de todo. Alguna asociación por la paz que era de antes, el movimiento de objetores de conciencia,
a EDENAT, que era el grupo ecologista de aquí de Madrid más importante. Bueno, EDENAT en aquel tiempo se llamaba EDEN, Sí. grupo ecologista, gente cristiana, partidos había 5 o 6, es decir, que había ya, digamos, todo lo que se movía aquí en Madrid, excepto las estructuras oficiales del PSOE y del PC. Sí, como una Todo lo que se izquierda movía más alternativa. ¿Cómo? Una izquierda alternativa, diríamos, no sé cómo. No, rebasábamos mucho más que la izquierda alternativa, porque ahí estaban también gente progresista no politizada. Sí. Quiero decir que los ecologistas de aquel tiempo recogían a gente de muy diverso tipo, alguna asociación por la paz, de cristianos por la paz, de justicia y paz, pues Sí. podía estar vinculada al PC, pero al mismo tiempo recogía sectores cristianos. No era exactamente una izquierda, era algo un poco más amplio que una izquierda, aunque también recogía a toda la izquierda que no fuese el PC y el PSOE. Sí, entendido. Y esta fue la primera gran marcha. Esa fue la primera acción, la primera acción. Y fue también la antes, primera marcha, pero digamos que fue la primera acción. Pero no es la acción de la Comisión Antiota, porque la Comisión Antiota no había todavía. nacido todavía. Sí. Y antes Pero- de la marcha Torrejón no hubo otras pues manifestaciones de disenso con respecto a las bases militares. No. Aquí en Madrid no. Había en la propaganda de grupos comunistas, etcétera, sí estaba el asunto de la denuncia del tratado, lo de las bases militares y tal. Pero digamos que una movilización ciudadana, aunque no fuese tan grande como la marcha, digamos de unos cuantos cientos de personas, a eso no había. No había habido nunca. Esa fue la primera acción. Anti-OTAN y antibases. Organizada de esta manera, en la que están grupos políticos, en la que están grupos sociales, están movimientos, todo lo que en ese momento recogía y que no estaba completamente de acuerdo o incluso no entendía bien las diferencias con las denuncias que hacían el PSOE y el PC desde el Parlamento. ¿No? Por eso mucha gente del PC y de los sindicatos, estas cosas, también apoyaban la marcha. Como dentro de las personalidades, artistas, cantantes, etcétera, también apoyaban la marcha. ¿Y te acuerdas algún nombre en concreto? ¿Cómo? Si te acuerdas algún nombre en concreto de artistas, cantantes que estaban... Muchos de los que estaban, no tengo ahora aquí el asunto, ¿no? Pero digamos, mucha gente, pues Miguel Ríos, el Taco Senante, gente no muy out. Había bastante gente dentro de las personalidades, el Luis Otero, que era el comandante de la UMD, que luego hizo campaña dentro de las mesas por referéndum. Este no era del PC, pero digamos que estaba en la órbita esta de una amplia izquierda, sin ser demasiado politizados, y en los que estaban también ahí apoyando el asunto de la marcha. Incluso el Otero habló en uno de los oradores. Luis Otero era un comandante de la militar, que fue de los que creó la Unión de Militares Demócratas del tiempo de Franco, en la última etapa del franquismo, y bueno, fueron represaliados y metidos en la cárcel, echados, todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que la impresión que daba el asunto es una cosa muy amplia de todos los que están en contra de la OTAN y las bases, y que no sé, o la gente, o mucha gente ni se preocupaba, ni le interesaba, o no sabía el por qué eso y el PC no estaban dentro. Y aparecía más como una cosa ciudadana, comisión promotora de la marcha de Torrejón. Incluso mucha de la propaganda no recogía los partidos que apoyaban, sino eran más bien las personas del mundo del espectáculo. El Luis López Aranguren también estaba dentro de los firmantes, era un filósofo aquí en España muy conocido. En fin, que era gente de todo tipo, y bueno, varios diputados del PSOE, algún diputado del PSUC, el de la Unión del Pueblo Canario, el Chagaseta.
gente del PSOE que ya estaba metida en el PSOE como Paquita Sampillo, en fin, había ahí y esa era, digamos, la cabecera, una cosa amplia, unitaria, no política, no politizada. No politizada en el sentido partidista, muy politizada en el sentido de tener un objetivo político que era echar las bases y echar a los americanos y no meterse en la OTAN. Sí. Y con respecto, entonces, pues estamos al principio de los 80, también toda la crisis de los euromísiles. No, yo estaba solo en el año 81. Sí. 81, porque luego eso varía, eso luego va variando. Y luego va variando. Entonces, sí, explícame lo que pasa luego y luego te hago otras dos preguntas porque hay muchísimas preguntas. Vale. Entonces, después de la marcha, ¿qué va pasando? Después de la marcha viene el golpe de Estado. Sí. Es decir, que un mes después justo de la marcha viene el golpe de Estado. Un golpe de Estado pero estaba afectando desde antes. Es decir, y que tiene que ver con la naturaleza de la transición política aquí en España. Claro. El acuerdo que se llegó, que no hubo una ruptura democrática, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se montó una democracia, pero sin ruptura democrática. Y eso significaba que el aparato militar y el aparato policial estaba infectado de fascistas. Y que esos fascistas conspiraban contra la democracia y contra el gobierno del CD. Pues se da el golpe de Estado, el 23F, y eso durante unos meses nos tiene grovis. Es decir, que nos tiene grovis significa que la comisión promotora había sido una acción particular, no había un proyecto detrás del asunto, no había una propuesta ni una idea de cómo continuarlo, pero es que además, aunque hubiera habido el golpe de Estado, lo que hace es modifica por completo la situación y la percepción que hay del asunto. Entonces, se queda más o menos paralizado el asunto, la comisión promotora, la marcha, las reuniones. Durante un mes o por ahí está la cosa que no se sabe muy bien por dónde salir del tema, qué hacer, importancia darle, etcétera. Eso en los partidos políticos también tiene su influencia. Es decir, que nosotros, por ejemplo, en el MC, pues se prepara también para una continuidad de la represión de mayor envergadura o un nuevo golpe de Estado. Entonces eso nos hace estar un poquito muy prevenidos. Hay varias células que se ven de aquí de Madrid, me imagino que en el resto de España también, que se desligan del MC para tenerlas preservadas, para que no haga actividad política como MC, para tenerlas ahí un poco en trabajo de masas, en asociaciones de vecinos o sindicatos y tal. Se crea una célula completamente clandestina. En fin, se hacen ahí diversos movimientos, pero digamos que nuestras preocupaciones en ese momento no estaban, las nuestras y las de todo el mundo, me imagino, ¿no? No estaban en el tema de cómo darle continuidad a la comisión promotora. Sí, claro. O sea que y eso pasa y estamos así a un par de meses, un poco como groguis en el asunto, a ver cómo nos orientamos ante esa nueva situación y ante ese nuevo hecho tan espectacular de un golpe militar con muchas conexiones con las estructuras militares, policiales y fascistas civiles. Era un poco el conglomerado que estaba detrás del golpe, aunque fue una chapuza y esas cosas, ¿no? Pero claro, no lo tienes que ver desde el momento actual, en el que sabemos lo que sucedió. Claro, no se sabe, sucedió, sino en ese momento, y absolutamente impactados, de a ver cómo, si eso iba más, teníamos que volver otra vez a la clandestinidad, y cómo volvíamos, etcétera, etcétera, y prepararnos para esa situación. Bueno, al cabo de los 2 meses o por ahí, vemos que la situación nos ha más o menos tranquilizado, está más o menos controlada, está más o menos con mucha tensión, pero sí. Porque las bandas fascistas continuaban actuando, la policía y eso seguían conspirando, en fin, que las informaciones que teníamos no eran nada buenas, pero digamos que parecía que la cosa está. Y entonces pensamos ya cómo darle continuidad al asunto. Entonces ahora ya sí un poco más conscientemente nos planteamos la importancia que tenía tener una iniciativa política que tuviese continuidad con la marcha Torrejón para aprovechar el éxito de esa marcha ante la gente, al saber que había mucha gente motivada por ese tipo de
de planteamientos y de ese tipo de ideas. Entonces nos planteamos hacer un gran acto y ya dar formalidad a una cosa que llamamos Comisión Anti-OTAN. Y al darle formalidad a la Comisión Anti-OTAN, no hacerlo ya con partidos políticos, sino hacerlo ya con organizaciones apartidistas, grupos específicos que tuvieran en la cabeza el objetivo de la salida de las bases militares y la no entrada en la OTAN, y con un gran acto de reafirmación y de continuidad con la marcha de reforma. Pero ahí es ya cuando nace la Comisión Anti-OTAN. Esto debe ser pues, por marzo, abril del año 81. Y ya se hace con grupos específicos que se llaman comités anti-OTAN de barrio. Eso es, si me lo puedes explicar, si tiene alguna vinculación también con el movimiento vecinal. Sí, claro, sí. Es decir, que eso en los barrios donde al organizar la marcha se habían creado grupos para tratar de hacer propaganda, pegar carteles, repartir hortadillas, organizar la marcha a Torrejón, etcétera, etcétera. Esos grupos se formalizan, algunos ya se habían formalizado antes, pero muy poquitos, pero ya en ese momento es cuando se formalizan como comités anti-OTAN. Esos comités anti-OTAN estaban vinculados en los barrios con la gente que se movía en el barrio, con las asociaciones de vecinos, con otros grupos que iban por allí, en algunos casos con militantes de partidos, de otros partidos, en fin, con todo lo que había allí que estuviese dispuesto a trabajar desde una plataforma organizativa específica para hacer campaña en contra de la OTAN y de las bases. Eso es lo que se formaliza como comités anti-OTAN. Pero digamos que es una formalidad de muy bajo nivel, de muy baja intensidad. Es una reunión de vez en cuando para prepararse cómo se lleva al barrio esa campaña. Y eran reuniones dentro. En el caso de la Marcha Torrejón, era la Marcha Torrejón. En este caso era preparar un gran festival en la Casa de Campo, un gran meeting festival en la Casa de Campo, ya como Comisión Anti-OTAN, y ya con el anagrama, el logotipo de tal, en fin, las consignas siguen siendo las mismas, el OTAN no vas fuera, y en el que allí no había una formalidad, nada más que era gente que quisiera trabajar durante un cierto tiempo, la vida en que quería, ir a una reunión, organizarse, ir a la Comisión Anti-OTAN a reunirse una vez a la semana, algún representante de esos comités. No siempre tenía la forma de comité anti-OTAN. Por ejemplo, en el pueblo Vallecas no era un comité anti-OTAN el que estaba vinculado a la comisión, era una asociación cultural que se llamaba García Lorca. Ah, vale. En Moratalaz era un grupo de cristianos de base que se estaba trabajando desde antes de la marcha a Torrejón, pero que se vinculan con la comisión anti-OTAN y crean allí un comité anti-OTAN. En algún caso era una asociación de vecinos directamente, en la que alguna de la gente de la asociación de vecinos iba a la comisión anti-OTAN cuando había cosas que hacer, a recoger carteles, a repartirlos, a llevarlas al barrio, a hacer una charla, y a participar dentro del asunto. Es decir, que la formalidad de la comisión anti-OTAN y de los comités anti-OTAN que agrupaba y de otras organizaciones no era una organización fuerte, explícita, formal. Sí. Era una cosa bastante laxa. Pero ya no había existencia de partidos políticos. Los partidos políticos ya no iban a la comisión anti-OTAN. La comisión anti-OTAN era una organización. AENAD, por ejemplo, en aquel tiempo, que era la Asociación Ecológica de Madrid más potente, lo sigue siendo, va directamente también como AENAD. El MOB va algunas veces sí y otras no. Una asociación que se llama Asociación por la Paz y el Desarme, que era de gente del PC, hacía un poco lo mismo. Iba a veces iba a través de una persona de un comité anti-OTAN que era también de la asociación. ¿Entiendes un poco? Sí, estaba pensando, ¿y qué gente había dentro de esos grupos? ¿Eran todos jóvenes como tú o varias edades? Bueno, yo era de los intermedios. Ya, había todavía más jóvenes. Había mucha gente mucho más joven que yo. Yo en aquel tiempo tenía 26 o algo así, ¿no? Ya. Había gente joven de todo tipo. O sea, pero el núcleo era gente de mi edad, más o menos, sí. Sí. El núcleo, digamos, organizativo, permanente, que estaba en la tarea esa primordialmente, etc., pues sí, éramos todos más o menos de la misma edad. O 10 años más,
7, 8 años menos, era, esa era, digamos, la media, sí. Pero la mayoría tenía como una experiencia en la lucha antifranquista de la primera parte de los años 70, digamos, del final. La mayoría no exactamente la mayoría, pero sí, una buena parte sí, y sobre todo el núcleo principal sí. Porque ese es un tema que he debatido cuando he presentado trabajos que ya he hecho sobre el movimiento anti-OTAN. Pues Sí. había en concreto una persona que me dijo, pero no, el movimiento anti-OTAN no tenía nada que ver con el antifranquismo, sino más bien con mirar hacia el porvenir y esta dimensión casi de rechazo del pasado que hay en la España de los años 80. Las dos cosas son compatibles. Y para mí también, de hecho, es que hay varias generaciones dentro y varias también jóvenes que habían, que pues no tenían esta experiencia y luego también una parte desencantada con la transición también. Sí, bueno, sí, era bastante, o sea, claro, estábamos nosotros, estaba la Liga, estaban otros grupos políticos de que la estaban significa no que estaban físicamente, pero sí estaban apoyando ese asunto, ¿no? Y presentes como tales dentro de la organización de la Comisión Antiota. Pero digamos que es compatible las dos cosas. Una cosa es que se van nueva gente que no ha conocido o no ha militado durante el franquismo, se va incorporando, y de hecho es la mayoría, digamos, incluso dentro del núcleo organizado, que puede ser 200 personas o algo así, dentro de ese asunto, la mayoría es gente que no ha militado en el antifranquismo, ¿eh? Y que por edad llegó un poco tarde a esa lucha antifranquista, es decir, que no conoció el año 76, 77, 78, no lo conoció en el sentido de participar activamente en esa pelea. Pero digamos que eso es compatible con que la Comisión Anti-OTAN implica también una ruptura con los esquemas previos organizativos que tenía la izquierda, que venía del antifranquismo. Esto es muy importante, si me lo puede explicar, es muy interesante. Sí, porque o sea, nosotros veníamos de una idea en la que los partidos políticos eran la dirección de la lucha democrática. Claro. Y en ese sentido, el MC o el PC, en fin, todo lo que fuera esto, pues hacía pactos con otras fuerzas para alcanzar un objetivo político, movilizar a la gente, ponerse de acuerdo en movilizaciones, etcétera, etcétera. Entonces aquí se rompe con ese esquema y los primeros que rompemos somos nosotros. Por eso no queremos que en la Comisión Anti-OTAN estén los partidos políticos representados. ¿Y por qué queréis romper con ese esquema? Es decir, con... Porque la pelea queríamos ganar el referéndum, queríamos ganar la pelea. Si lo asociábamos a la extrema izquierda era un desastre. Porque la extrema izquierda era una cosa, éramos muy poquita cosa. Y no es... Se nos dio bien durante la transición por estar en la pelea antifranquista, etcétera, eso ya se estaba agotado. Ahora éramos resistentes frente al nuevo tipo de democracia que había nacido. No estábamos en los pactos de la Moncloa, no habíamos participado en la Constitución, teníamos muchas críticas frente a ella, teníamos muchas críticas frente al consenso que se había establecido por parte de los partidos mayoritarios, etc. Y nos habíamos quedado muy en minoría. Y en la medida en que la democracia avanzaba y avanzaba, a pesar del golpe, la democracia se asentaba, nosotros éramos vistos con recelo. No solo por los partidos mayoritarios, que eran los que tenían más apoyo, sino también por la parte de la gente, que nos veía bien en parte cómo trabajábamos, pero nos veía demasiado radicales, demasiado agoreros, demasiado gente crítica, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, si nosotros queríamos que el movimiento anti-OTAN representara a la mayoría de la sociedad, no podíamos asociarlo a una lucha partidista. No podía ser visto por la gente como una cosa de gente de izquierdas. Pero no solo de gente de izquierda radical o de izquierda revolucionaria o de extrema izquierda, sino de izquierdas. Es decir, que para conseguir ganar el referéndum y a la mayoría social, y que la mayoría social se viera representada por el movimiento anti-OTAN, no tenía que confundirse con una lucha partidista.
En cambio, en tu opinión, ¿Cómo? estos jóvenes que no habían tomado parte activa, digamos, en la parte final de la lucha antifranquista, ¿qué Sí. buscaban en el movimiento anti-OTAN? ¿Por qué podía gustar a los jóvenes al principio de los 80 un movimiento en contra? Sí, 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 una. Mm, Porque no estaba cargado de ideología ni de política. mm. No Entonces, había estos nada. jóvenes, ¿en qué eran distintos de vosotros? Esta nueva Los jóvenes, generación. los jóvenes eran distintos en el que no venían de una organización tan pesada como la Ah, nuestra, ah, en la que estábamos todo el día, las comunidades anti-OTAN, era una estructura muy floja. Se reunían cuando querían, discutían lo que les daba la gana, no discutían demasiado de política, de los temas de política, sino discutían de los temas de cómo hacer avanzar el tema de la lucha por la paz, contra la OTAN, contra las bases, la denuncia. ujú, El programa político que tenía era mínimo. Era, OTAN no va a ser fuera fundamentalmente, aunque eso fue ujú, evolucionando, ¿no? Pero OTAN no va a ser fuera, ahí estamos en el asunto. La OTAN y las bases es un refuerzo de la lucha militar entre bloques que conduce a una situación de demasiada tensión, de carreras armamentistas, de mucho mm, gasto militar. Es decir, que eran ideas, que eran las ideas del momento, ujú, y luego la estructura organizativa estaba pensada fundamentalmente en ese sentido. No había cuotas, no había exámenes, no había... Tú pensabas lo que te daba la gana, ibas allí y tratabas de discutir cómo hacíamos para que la marcha anti-OTAN saliera lo mejor posible. O si incorporábamos o no incorporábamos los gastos militares a nuestro programa de sí, OTAN no va a ser fuera. entendido. O qué hacíamos en las fiestas de Madrid para tratar de llegar a la población y tal, o qué hacíamos en el barrio para vincular las acciones de vecinos a la gente de no sé qué, no sé cuánto. Ujú, Pues eso era muy atractivo para la gente, porque ujú, además estabas en el momento político crucial en el que todo el mundo estaba discutiendo eso. El Parlamento, la sociedad, en Europa. ujú, Y yo creo que eso era el atractivo, era un programa político mínimo que no requería ningún tipo de exigencia, ni de debates profundos, ni de respuestas, y una estructura organizativa apropiada y unas iniciativas políticas novedosas. mm, Pero la primera era la Marcha Torrejón, la segunda es el Festival Meeting de la Casa de Campo, ujú, que era un anfiteatro que había aquí muy grande en la Casa de Campo, para, no sé, 50, 70.000, 80.000 personas, no sé exactamente para sí, cuánta gente. Y eran iniciativas muy, muy novedosas, en las que además en los barrios se añadían las iniciativas propias. Es ujú, decir, que, claro, lo más socorrido es las marchas de Torrejón y las cosas, claro, pero en los barrios, en Vallecas había, por ejemplo, la batalla naval, que surge en el Comité Anti-OTAN, pero el día ese que todavía se celebraba hasta hace un par de años, bueno, hasta la pandemia, ¿no? Que se veía posteriormente, ¿no? Que la gente desde las casas tira cubos y se hace agua y tal, pues eso es una iniciativa del Comité Anti-OTAN, entre otros, ¿no? Pero ah, vaya, de allí de Vallecas. O la Asociación Cultural del Pueblo Vallecas de García Lorca, que luego acabó dando nombre al Boulevard del Pueblo Vallecas, pues sí, hacía actos culturales de propaganda de García Lorca y de esas cosas. sí, Había apagones, había caceroladas, había fiestas, es decir, que luego había muchas iniciativas descentralizadas en las que los comités accionan en sus sitios, hacían lo que les parecía bien sí, para hacer lo mismo, para hacer ese tipo de campaña, para organizar, para darse a conocer, además de charlas en centros, en institutos, en acción de vecinos. ujú, Es decir, que era una estructura organizativa muy flexible, en la que los que estaban en ella se sentían los dueños de esa iniciativa y hacían lo que les parecía, ujú. y nos unía una cosa muy laxa que era el OTAN no va a ser fuera y las campañas centrales, las grandes iniciativas políticas, a veces a nivel de Madrid y a veces a nivel estatal. Ujú. Pero yo creo que eso era el elemento central que hacía que gente joven se acercase al asunto. Mira, y luego otro punto, y luego me vas explicando cómo va evolucionando la CAO y cómo se llega a una organización nacional, etcétera. Pues Sí, estos son también los años en los que España está entrando en la CE, en la Comunidad Europea. sí, Pues
lo que no he encontrado en el archivo, y por ejemplo, yo he trabajado y trabajo sobre todo con los murales, la, digamos, propaganda también visual de los comités anti-OTAN, no encuentro casi nunca referencia a Europa. Sí. ¿Me puedes explicar un poco si había una conexión entre la cuestión OTAN y Europa? Si pues al final, como buena parte de la sociedad española era europeísta y no se tocaba, digamos, el tema de Europa porque pues no se quería vincular a la cuestión de la OTAN o qué, o vuestra posición con respecto a Europa. Sí, sí. Eso es muy importante, pero es Mm, también un poco contradictorio. Yo soy economista, ¿sabes? Y soy un sí, poco, y me he especializado en temas relacionados con ese asunto, y es un poco difícil el explicarlo. Vamos a ver. El tema de la integración en la Unión Europea era un tema central desde los tiempos del franquismo. ya, Para la izquierda era un elemento de modernización y de democratización. sí. Para la izquierda en general. ¿eh? Eh, para mí en concreto no. Para mí en concreto era mucho más importante la negociación en concreto Ujú, y lo que suponía la entrada en la Unión Europea, que yo creo que se negoció muy mal. Y ujú, precisamente se negoció muy mal porque era un objetivo del país. O sea, era un objetivo asociado a la modernización y a la democratización. ujú. Entonces esa idea abstracta era más importante que la negociación concreta de cómo quedaban nuestros sectores, cómo se producía la reconversión de la agricultura, de la industria que Ujú, teníamos, que era una industria bastante pesada, sí, bastante atrasada, en la que se necesitaría una renovación. Pero claro. claro, la entrada en la OTAN, en la Unión Europea lo que hizo es arrasarla. Entonces, meter ese tema, la entrada en la OTAN, por otro lado, era un prerequisito para entrar en la Unión Europea. Y nos lo planteaban así, Pero directamente lo desde... planteaban, porque justo ayer que estábamos hablando sobre, yo creo que no eran dos negociaciones separadas, porque había países, pensemos en Francia, que pues no estaban en la OTAN y en cambio no eran promotores de la Comunidad Europea, es decir, que tampoco era un elemento de la propaganda Francia socialista. no estaba en la estructura militar, pero tenía Mm, acuerdos mm, militares. sí, Nosotros era otra cosa diferente, nosotros era entrar directamente en la estructura militar. Aunque sí. luego en el referéndum el PSOE puso ahí una cosa que no valió para nada, ¿no? Pero nosotros era una condición Ujú, en el que para favorecer, pero que nos lo puso Estados Unidos primero con lo de las bases, para favorecer la entrada en la Unión Europea era muy importante la integración militar en la OTAN. sí, Entonces, ese requisito, que decir, que aunque no hubiera existido ese requisito, que sí existió, ese sí. requisito era utilizado como propaganda por parte de la OCDE y del gobierno. Exactamente, que era como un ¿eh? elemento para convencer, Pero porque... eso también, Ah, pero ahí había una cosa importante, es España no podía ser neutral. España, si quería formar parte del bloque occidental y de las estructuras económicas, exacto, no podía quedarse como un país neutral. sí. Claro, Francia era un poder y Francia había planteado la salida de la estructura militar y un acuerdo particular. Pero claro, ese no era nuestro caso. Nuestro caso era de mucha debilidad, de Sí, mucha posibilidades de desestabilización política, y para Estados Unidos y el bloque occidental era muy importante que nosotros no estuviéramos al margen de la política de bloques. ujú, Así que nosotros reforzáramos la política de bloques. ujú, Ten en cuenta además que el año 81 es cuando gana Riga. Y esa intensificación que viene de antes ya estaba ahí planteada como tal. Bueno, pero eso digamos que es un nivel del asunto, ¿no? El que la gente entendía, en los partidos políticos principales entendían que esa entrada en el bloque occidental tenía algunos peajes que hacer. ujú, Ya que el PSOE y el PC creían que el peaje ya era suficiente con las bases militares y que no teníamos que por qué entrar en la OTAN. ujú. Al Pero principio. digamos que era una exigencia por parte se podría decir incluso de nosotros mismos, pero bueno, no había unas presiones. En las negociaciones se establecía también el que tuviésemos que dar ese paso. Ujú, Pues esa es una cuestión.
Claro, eso lo que significa es que era un tema absolutamente politizado, en el que la gente, si hubiéramos vinculado el tema de la OTAN como la Unión Europea, ahí nos habríamos cargado la mitad de los apoyos sociales que queríamos. Sí. Entonces, para nosotros lo más importante no era tener una estrategia política. Para nosotros lo más importante es la OTAN nos perjudica, nos trae riesgos, Sí. fortalece la carga de bloques, refuerza las bases militares, nos hace partícipes de una posible guerra, nos hace partícipes de la nuclearización de la carrera armamentista. Esos eran nuestros argumentos fundamentales. Sí. Y meter al mismo nivel lo de la Unión Europea y lo de la Comunidad Económica Europea en ese momento era politizarlo. Sí. Politizarlo en el mal sentido de la palabra, ¿eh? Yo Sí. politizarlo. Sí, Yo sí, era un sí, sí, partido, sí. o sea pero era Convertirlo en nosotros no partidario queríamos- de una forma, de Nosotros una... no queríamos eso, nosotros queríamos representar a la mayoría social española, a Sí. pesar de ser unos partidos muy pequeñitos. Nosotros queríamos representar a la mayoría social y las aspiraciones de paz de esa mayoría y convencerles que la entrada en la OTAN no era una buena idea y la permanencia de las bases militares formaba parte de esa carrera de bloques, de esa pelea de bloques, etcétera. Eso es lo que nosotros pretendíamos. Si hubiéramos introducido el debate de la Unión Europea, hubiéramos saltado por los aires. En vez de ser un elemento unificador y motivador y potenciador de la lucha, hubiera sido un elemento de división y de confusión. Claro, claro. Entonces, en esa medida no podíamos hacer eso. Y eso se quedó como una cosa marginal. De vez en cuando estudiamos alguna cosa del tema. Yo publiqué pero claro, lo publiqué también sin firmar, o sea que en el Servir al Pueblo, que era un periódico del MC, yo escribí 2 o 3 artículos largos sobre el tema de las repercusiones negativas que podía tener la entrada en la Unión Europea para la economía española. Me equivoqué en muchas cosas, en otras no, pero era una idea que estaba ahí entre otras muchas y a la que no le prestábamos demasiada atención porque la relevancia política que pudiera tener tenía más problemas que ventajas. ¿Entiendes un poco el asunto? Sí, clarísimo. Eso, claro, eso Y eso, por ejemplo, es muy encima, distinto a lo que pasa en Italia, que es pues, el movimiento, digamos, en contra pues, de los euromísiles, más que nada, porque en Italia tenían que poner los euromísiles. Si vas mirando la propaganda, digamos, de los varios grupos por la paz, pues hay muy clara la referencia iconográfica a Europa. Entonces, lo que me interesó es justo estas diferencias, porque estoy tratando de ver un poco las diferencias entre los España, Italia, los varios movimientos de la Europa del Sur con respecto a Alemania, etcétera, en estos asuntos y en el final de la Guerra Fría, que también es un momento importante para el mundo en general. Sí. Nosotros todo lo que pudiera dividir a la sociedad se evitaba. Lo apartábamos. Sabíamos que las bases ya dividían, es decir, que el meter las bases ya dividían, porque ahí tuvimos una pelea bastante fuerte con el PC y con las organizaciones pacifistas del PC. Pero nos parecía que era una pelea que teníamos que darla porque era parte de la misma visión pacifista que teníamos nosotros. Es decir, que las bases eran un componente de la integración en las estructuras militares de Occidente en su pelea con el bloque soviético. Y nosotros lo que hacíamos era cuestionar esa pelea. Y cuestionar que ese fuera un camino por la paz o que asegurara la paz. Para nosotros lo mejor hubiese sido la disolución de los bloques militares, pero incluso la disolución de los bloques militares tampoco la planteábamos abiertamente. Planteamos algunas veces la neutralidad. Es decir, nosotros queremos permanecer al margen, no queremos fortalecer esos bloques. Pues todo lo que fuera división de eso nos parecía que nos impedía ganar. Y nosotros estábamos haciendo ese trabajo para ganar. Es decir, que puede ser una cosa demasiado ambiciosa, vista desde fuera, etcétera, pero nuestra campaña era una campaña no para fortalecer a un pequeño sector de la izquierda o para reforzar a unos partidos o para otros. Era una cuestión para ganar a los demás, al sistema, a ganar a todos los que apoyaban la participación o que aseguraban que el participar en la carrera armamentista, en los bloques militares, etcétera, era la que confirmaba
poderes que impedía la guerra. Bueno, Ujú. nosotros no planteamos, nosotros lo que decíamos es, para nosotros meternos en la OTAN, tener las bases militares, es un riesgo como país. Es un riesgo ya directamente de participar en una guerra que no nos interesa ni nos va a nada. Ni nos va a nosotros ni al mundo, porque el mundo lo que tiene que hacer es asentarse sobre acuerdos, sobre tratados, etcétera, pero no sobre confrontación militar. Ujú. Entonces, esa idea era una idea muy arraigada. Entonces, todo lo que pudiera dividir a la sociedad y al movimiento anti-OTAN que quería representar al conjunto y a la mayoría social, la apartábamos del asunto. Por eso teníamos un programa político que no era el movimiento anti-OTAN, tenía un programa político que era prácticamente nada. OTAN no bases fuera. Neutralidad, por una parte, a veces significa que lo resaltábamos. Siempre lo teníamos en nuestra idea. Gastos militares, cierta dosis de antimilitarismo, Ujú. democratización, vincular todo esto pero digamos que lo fundamental era ganar la pelea para que no pudiéramos entrar para que no entráramos en la OTAN y para desmantelar las bases norteamericanas. Ujú. ¿Y qué visión? Y la Unión Soviética era el otro tema como Europa, que era un poco controverso, digamos, que no había posible. Sí, claro, sí. Aquí en España el movimiento, las excisiones prosoviéticas del PC fueron muy importantes. Es decir, una de las cosas por las que estalló el PC es porque la evolución durante la transición del PC, que la había hecho con idea de ser la izquierda del país Ujú. y de sustituir al PSOE de la República como principal fuerza de izquierdas. El PSOE Sí. prácticamente no existía Sí, como claro. estructura organizativa, y pues el PC jugó antes y después a ser el sustituto del PSOE, ¿no? Claro, eso con las primeras elecciones democráticas que ha sido el primer golpe. Mm. Si tú asientas el partido en esa idea, cuando ves los resultados, pues no genera una tensión interna enorme. Ujú. Y esa tensión interna hizo que los partidos, hubiesen muchas formaciones prosoviéticas que estuvieron, por ejemplo, en la comisión promotora de la Marcha Tarrajón. Y aunque no estaban en la comisión anti-OTAN, sí buscaban tener muy buenas relaciones con la comisión anti-OTAN. Ujú. Entonces, ¿Y por qué? Porque tenían, pues, ¿por qué querían? Es decir, tener buenas relaciones porque la comisión anti-OTAN y la Coordinadora Estatal de Organizaciones Pacifistas después era la expresión del movimiento en el mundo. ajá, En el mundo no era el PC, no era el PSOE, no eran sus asociaciones que no eran nada. En el mundo lo que hacían las marchas de Torrejón, las grandes concentraciones, las Ujú. movilizaciones, etcétera, era el movimiento anti-OTAN. Ujú. Entonces, para ellos, estar en buenas relaciones con la comisión anti-OTAN era una baza de cara a su lucha con el PC por tener los lazos con los países del Este. Esta gente estaba conectada con los países del Este, con los servicios de inteligencia y con diferentes organizaciones de estos países. Actuaban más como correa de transmisión. Les interesaba mucho el tema de ser protagonistas dentro de la batalla. La forma que tenían de ser protagonistas es estar bien relacionados con la Comisión Anti-OTAN y con la CEO. Ujú. Luego no sé cómo venderían el asunto ese de cara a sus interlocutores, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, tiene también un pero sentido porque esa era la idea. sí, en Pues general claro, tiene un sentido porque la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial va apoyando los movimientos por la paz en el mundo y sí, pero financiándolos. apoya movimientos por la paz que son Corea de transmisión, que son muy controlados por Sí. la gente de los PCs, con una ideología muy próxima a Sí. la agitación y a la propaganda que tenían que hacer en cada momento, etcétera. Sí. Entonces aquí la situación era completamente diferente. Aquí era un movimiento autónomo de su parte en el que ellos habían tenido muy poquito papel en hacer, en el que tenían muy poco papel desde dentro. Ellos seguían la idea clásica de crear organizaciones, el PC también, de crear organizaciones pacifistas vinculadas a su partido. Sí. La Comisión Anti-OTAN no tenía nada que ver con eso. Sí, El movimiento aquí en España no tenía nada que ver con eso. Aunque nosotros estábamos ahí, nuestra idea consciente es que no fuera nuestra organización. Sí. Entonces era una cosa completamente diferente. Eso es lo que tenía potencialidad y le daba potencialidad al movimiento. Claro. Es decir, que el no estar vinculado políticamente
políticamente a una organización, ni representar los intereses de esa organización, ni que la organización utilizase a ese movimiento anti-OTAN para conseguir sus objetivos, sino que era una cosa completamente autónomo que quería representar a todo el mundo. Y eso lo llevamos a rajatabla. Esa era la ruptura que te decía yo antes que hay y que se da en el año 81 en nosotros a la hora de crear esta nueva organización. Entonces, claro, yo tuve muchas reuniones y muchas cosas con gente de esta cosa soviética, incluso me invitaron cuando estaban naciendo los partidos políticos, pero me invitaban como MC, pero sabiendo que era también el movimiento anti-OTAN, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando empezaban sus negociaciones más o menos clandestinas, porque había gente que todavía estaba dentro del PC para hacer el nuevo partido que lo dirigió Gallego, Ignacio Gallego, etcétera, etcétera, y había ya extinciones antiguas, extinciones nuevas, extinciones que estaban en potencia y gente que estaba conspirando dentro para organizar el nuevo partido. Y no sé, pues Miguel Alonso, que había sido secretario general de... Bueno, esto no lo utilicé demasiado explícitamente. No, ¿sabes? Es solo para entenderlo. Miguel Alonso había sido secretario general de Comisiones Obreras de Madrid. Sí. Y estaba dentro de este asunto, pero tenía sus propios... Había creado una organización pacifista propia. Sí. Y tenía sus vinculaciones, no sé con qué país, no era con Rusia, era con algún otro país del área soviética. ¿Y cómo se llamaba esa organización pacifista? No, eso ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, sí. Ya. Y entonces había grupos, si he entendido bien, dentro del movimiento, bueno, es que era muy complicado, grupos prosoviéticos que tenían directamente conexiones con la URSS o con lo, digamos, Partido Comunista de los países de la Europa. Pero eso pasó siempre, que siempre tuvo conexiones. No lo planteo de una forma macabra o de espionaje o esas cosas, sino que había relaciones políticas. Claro. A la Unión Europea, a la Unión Soviética le interesaba tener esas relaciones, más en un momento culminante. Sí. Es decir, que la la Unión Soviética estaba ahogada, hablamos del año 84-85, estaba ya ahogada. Claro. Ahogada por la presión militar de Reagan, ahogada económicamente, sin tener salidas a los sistemas de tipo soviético y a la planificación central. Le habían intentado metiendo indicios de mercado y mecanismos de mercado en su planificación, etcétera, pero no lo habían conseguido. Claro. Entonces, para ellos era muy importante el potenciar desde dentro del campo capitalista, digamos, o del bloque militar disenso y lío y esas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues los servicios exteriores, etcétera, pues trabajaban también a pleno rendimiento con el asunto este. Nosotros, claro, la vinculación de la Comisión Anti-OTAN con estos países ni por asomo. O sea, rehuíamos el asunto totalmente, no teníamos nada que ver con la configuración de ser partícipes de unas relaciones internacionales de conflicto entre los dos bloques militares. Nosotros estábamos en contra. Los dos bloques. Como estábamos dentro del bloque occidental, lo que queríamos es salirnos de él. Pero no queríamos tampoco que se nos confundiera con... Eso el PSOE en la última campaña electoral jugó muy suciamente con el asunto, acusándonos de que si estábamos financiados, de que, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, también a lo mejor tuvo algún efecto dentro del resultado del referéndum. Pero para nosotros eso era central. Una cosa es tener relaciones y que los grupos prosoviéticos pudieran participar en la movilización anti-OTAN, etcétera, etcétera, con su campaña, con su propaganda, etcétera, no dentro de las estructuras del movimiento, porque no había partidos de ningún tipo dentro de las estructuras del movimiento, pero sí, digamos que veíamos bien que ocurriera ese asunto. Sí, y con respecto a las, estábamos diciendo, relaciones internacionales, y si quieres, te llamo mañana y vamos, si tienes que hacer algo, porque... Sí, porque si no, yo creo que es demasiado confusa la información. No, es que me está ayudando mucho sobre muchos puntos que pues tenían varias dudas. Y con respecto a las relaciones internacionales, entonces, ¿con qué grupos europeos y fuera de Europa pues pudiste conectar? No, yo no conectaba. Eso lo hacían dos personas
Sí. Eran Paco Peñas y Daniel Waldman, que era norteamericano. Perdóname, ¿puedes repetir el nombre? Sí, Paco Peñas Sí, 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 lo encontré. y Daniel Waldman. Daniel. Waldman. Ujú. Waldman, este era americano, Sí. era norteamericano. Estaba aquí en España, eran los dos del MC también. Entonces, estos eran los que llevaban las relaciones internacionales. Para nosotros las relaciones internacionales tenían muy poco interés. Ajá. Que no era una cuestión central para nosotros. Nosotros estábamos a nuestra pelea, que era aquí conseguir el referéndum, ganarlo, representar a la sociedad española. Y aunque las aires de Europa, verdes, antinucleares, antimisiles, cargas armamentistas, etcétera, llegaban hasta aquí, para nosotros lo fundamental no eran esos temas. Para nosotros lo fundamental era la campaña anti-OTAN, anti-bases, el referéndum, nuestra situación. Pero bueno, hicimos ahí un esfuerzo por tratar de ir a diversas convenciones en Europa, a tener algunas relaciones con la gente que nos salía del mundo, ¿no? Y estos eran los que se encargaban. Esto era la Comisión Internacional. Ujú. He dicho esos dos, pero era una comisión de 7 o 8 personas, o Ujú. cuantas personas, ¿no? Que tenía su trabajo específico en hacer ese tipo Ujú. de tareas de conexión, de estar relacionado, de saber por dónde iban los aires, ¿Y te acuerdas por algunos por grupos, buscar apoyos, algunas personas extranjeras que vinieron o vosotros fuiste? Sí, nosotros estuvimos en varias convenciones. Ah, Ahora mismo no me acuerdo, vamos, nosotros. sí, la Pues IND, esto que te sí. digo fundamentalmente. Sí, he encontrado documentación en el archivo de la London School en Londres. Era la European Nuclear Disarmament. Sí, Ah, sí. pues Sí, que no me hacías acuerdo. cada año. Y con América Latina, en cambio, ¿qué relación había con América Latina? Con América Latina es diferente, porque en el año 85 Sí, hicimos una campaña de solidaridad con Nicaragua. sí. Y entonces llevamos allí a brigadistas para construir casas y escuelas. Y entonces a partir de ese... No he entendido, las brigadistas. Sí, eran brigadistas para... pero no de brigadas, digamos, Sí, 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 de sí, pelea, sí. eran brigadas Que ayudaban. de construcción, de ir a un pueblo, en este caso era El Salto, que era una comarca por allí que Ajá. había, a construir casas Sí, para los campesinos. sí. A partir de esa primera visita, que eran brigadas de verano, durante los 2 meses de verano, pues la primera vez en el año 85 pues llevaríamos a unas 150 o 200 personas a Nicaragua. Nosotros, cada persona pagaba su billete, Sí. hacíamos recolección de dinero para construir las casas, íbamos allí y con cierta ayuda de las organizaciones a las que les construíamos las casas, que eran fundamentalmente campesinas, Sí. pues les construíamos la casa, organizábamos, les dábamos agua potable, en fin, ese tipo de... ¿Y tú también fuiste? Sí, yo fui a coordinar la primera vez que fuimos. Ah, Sí, a coordinar el asunto la primera vez, porque claro, esto lo montaron gente vinculada también a la Comisión Anti-OTAN, que era ¿cómo se llama esto? Una agencia de viajes, sí. y son los que tenían relaciones con gente de Nicaragua que había hecho las campañas de alfabetización anteriores. Ajá. Entonces nos plantearon la idea, la Comisión Anti-OTAN la aprobó, y entonces empezamos a recolectar dinero a través de los comités con la gente que quería. Luego ya fue la CEOD la que hizo el acuerdo, pero primero fue la Comisión Anti-OTAN. Sí. Entonces fuimos para allá con ese dinero a construir ese tipo de cosas. Entonces, Sí. para coordinar un poco la estancia, buscar los sitios desde donde íbamos a trabajar, etc., pues yo estuve allí 2 meses en Nicaragua haciendo ese trabajo. ¿Y qué relación, entonces, cómo esto, el tema de la solidaridad hacia América Latina, encajaba con los temas de la Comisión Anti-OTAN? No, no encajaba de ninguna manera. Bueno, Quiero decir que era un trabajo que era aceptado que se planteaba en la Comisión Anti-OTAN, en las reuniones que teníamos todas las semanas, y era un trabajo por la paz. Es decir, que nosotros no íbamos allí a plantear ninguna defensa del gobierno sandinista,
aunque la mayoría eso éramos es. partidarios del gobierno sandinista y de la revolución sandinista. Pero digamos, el motivo no era ese, el motivo era la agresión estadounidense. Sí, En ese sentido vinculaba con lo de con nuestra idea de que teníamos que separarnos de ese bloque, la sí, agresión estadounidense a través de la contra en Nicaragua, la imposición de esos criterios frente a un gobierno democrático elegido por la gente en elecciones, sí. este asunto, y fundamentalmente era de solidaridad con la gente, con el pueblo. O sea, que nosotros con los que teníamos relaciones fundamentalmente era con la Unión de Agricultores y Campesinos de allí, la UNAG. Ajá. Entonces Y era una organización, era un sindicato campesino que probablemente formaba parte de la institucionalidad nicaragüense, pero digamos que no era directamente con el gobierno. ¿cómo se llamaba este Entonces, sindicato? ¿cómo? Perdona. ¿Cómo se llamaba este sindicato? Que me lo has dicho. UNAG, Una. creo recordar, ¿eh? Sí. Yo ten en Sí, no, cuenta que y esto luego yo hacía voy a muchos años. controlar. Ya los. No, pero perfectamente. Y luego Unión corres. Nacional de Agricultores y Ganaderos, creo que Sí, era. sí, una. Vale, sí, luego lo voy mirando. Y luego, con respecto, porque yo tengo una cantidad infinita de preguntas, entonces, con respecto a la guerrilla, es decir, siendo vuestro objetivo la paz, no entiendo bien, y según la documentación que he encontrado dentro del mismo movimiento anti-OTAN, había un debate sobre la violencia misma y cómo digamos, eso podía encajar con la guerrilla. Es decir, si había algunas guerras que podían ser más aceptadas que otras, como en el caso de la guerrilla latinoamericana. Como comisión anti-OTAN ese debate no existía. Mm, Es decir, que la comisión anti-OTAN nunca se planteó ese debate, ni ese apoyo. ujú. Nunca. Pero en otros grupos sí, ¿no? Porque yo lo he encontrado, ¿eh? En la gente de la comisión anti-OTAN, en los partidos políticos, en los militantes de los partidos, en las ideas particulares del asunto tal, podría darse el tema ese, pero nosotros la solidaridad con América Latina no la entendíamos como apoyo a la guerrilla, Ujú, lo entendíamos como agresión estadounidense y protección de los pueblos y de las naciones y de la democracia en estos pueblos. ujú. Luego, naturalmente, había dentro de estos partidos, estaba claro cuál era la preferencia y el apoyo, sobre todo por las guerrillas centroamericanas que estaban unificadas. Sí. Tanto en El Salvador, como en Guatemala, como en Nicaragua, etcétera, pues era evidente el asunto. Pero el debate no lo trasladábamos al movimiento anti-OTAN. Ujú, Esto es algo, yo creo que en Europa la cosa es una cosa bastante diferente, ¿no? El tema a nosotros evitar cualquier tipo de discusión que nos separase de nuestro sí. objetivo como movimiento anti-OTAN. Eso es muy importante, como movimiento anti-OTAN. No trasladamos debates de fuera políticos al interior del asunto. Ujú, Una cosa es la solidaridad con los pueblos contra las agresiones imperialistas, etcétera, etcétera, que eso estaba dentro del sí. discurso general de la Comisión Anti-OTAN y tal. Y otra cosa es que si nos planteamos si era legítima o no legítima, aunque si lo hubiésemos llevado, se hubiera aprobado. Sí. Considerábamos legítima la lucha contra la presión imperialista y ese tipo de rollos, y se hubiera aprobado. Lo que pasa es que no queríamos llevar ese tipo de debates Sí, al sí, movimiento sí. anti-OTAN. Entonces, en tu opinión, no es No lo que... considerábamos como un ámbito en el que se pudiese discutir de todo. Ujú, Sino una cosa es que la gente que estaba en ese movimiento y la gente que estaba organizada dentro de ese movimiento, organizada no del partido, sino que eso también, organizada dentro de los comités anti-OTAN, de la comisión, de las asociaciones por la paz, etcétera, nosotros no queríamos meter ese tipo de debates. ujú. Porque podía reforzar un poco la amplitud de la visión de la jugada a nivel internacional y todo ese tipo de cosas, pero nosotros no peleábamos por eso, nosotros peleábamos por ganar el referéndum, por salirnos de las bases y por representar a una mayoría social que pudiese ganar el referéndum. En esa medida, la solidaridad con Nicaragua o con América Latina o con todos los sitios donde hubiese opresión militar, guerras, etcétera, etcétera, nos parecía muy bien. Sí. Pero no entrábamos en el debate de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos y por qué y tal, aunque en este caso de América Latina es evidente que esa mayoría está a favor de
Sandinista o de las guerrillas en Guatemala, ¿no? Sí. La UNRF. Era evidente que eso, pero nosotros no nos planteamos nunca una cosa así. Ujú. Entonces, en tu opinión, a través también esta solidaridad y también la manera en la que se iba proponiendo, digamos, este debate, no, mi idea es que también estos grupos anti-OTAN y por la paz van construyendo una cultura política que es distinta, como tú bien decías antes del antifranquismo de los años 70, hacia una cultura política que ya es no tanto en la división norte, digamos, occidente y Unión Soviética, sino norte y sur del mundo. Es decir, que ya está más proyectada hacia la década de los 90 y la idea de un sur global. No sé tú qué opinas, si de alguna forma a través también de estas campañas se va creando dentro estos grupos que al final implicaban muchos grupos con culturas políticas distintas, movimientos sociales, introducen el debate entre norte y sur del mundo más que entre la división bipolar y van más allá de la Guerra Fría. Sí, sí, claro, claro. Es decir, que el trabajo que nosotros hacemos de concienciación, de propaganda, etcétera, contra el armamentismo, contra la militarización de las relaciones internacionales, con la política de bloques, con la política de confrontación como seguro para lograr la paz, porque la destrucción entonces podía darse en todo el mundo. Ese tipo de ideas que tienen que ver con las primeras ideas también antimilitaristas que se desarrollan aquí en España, lo que van generando es un pozo muy importante en la sociedad española, que nosotros en aquel momento pues, probablemente no éramos capaces de Exacto, imaginar. que es lo que yo estoy tratando de desenredar de alguna forma, porque yo lo veo que es como el principio también de una cultura política de protesta que Sí, se sí. puede encontrar en la actualidad. Es decir, Sí, que sí, va sí, sí, cambiando sí. algo O sea, y... sí, ten en cuenta que el movimiento Acción es la primera vez que hay un movimiento autónomo, autoorganizado, Exacto. con grupos de base relacionados entre sí, pero que son soberanos en sus decisiones en donde existen, los diferentes comités anti-OTAN, las agrupaciones provinciales o nacionales, etcétera, que existen, y que desarrollan una cultura por la paz y antimilitarista y antibloques, que eso luego tiene, pues, emerge en, no sé, en las campañas contra las guerras en las que se ve Exacto. mínimamente involucrada España. Es una movilización Irak, también sí, millonaria. sí. Tan millonaria. Sí. Y yo creo que eso es también resultado del trabajo que hace el movimiento anti-OTAN aquí en España. Incluso se puede ver en el 15M. Exacto. Esa idea de unidad social, de que es la sociedad la que tiene que trabajar por conseguir sus objetivos, de representación del conjunto social y no tanto división izquierda-derecha. Esas ideas que están también luego en el 15M, que es un movimiento unitario, realmente, unitario socialmente, en el que las divisiones políticas se dejan a un margen, para conseguir los objetivos. Yo creo que eso tiene un calado y que eso nace en este movimiento anti-OTAN. No hay continuidad organizativa, ni de liderazgo, No es ni de cultural. organizaciones, pero sí de cultura. Exactamente, sí que por eso sirven los movimientos sociales, es decir, no va Sí, cambiando sí, mucho las decisiones políticas, pero introducen esa valores nuevos. ese es el objetivo que nosotros teníamos y sin saberlo muy bien, porque era una cosa muy incipiente y esas cosas, no teníamos una estructura mental todavía. Nosotros veníamos todavía de una cosa diferente. Y al romperlo éramos muy conscientes de la ruptura ni de las consecuencias. Pero yo creo que sí tiene muchísima importancia a la hora de configurar cómo será la política a partir de ese momento. Sí, en un mundo que estaba cambiando. Y el rechazo a la política institucional también. Exacto, exactamente, que es otro punto que también de los documentos que he visto, pues sobresale, digamos, ese elemento de que empiezan a criticarse la política de los partidos, aunque España, pues, tenía partidos recién legalizados. Sí, de los partidos institucionales, pero más que nada de las instituciones. Y
más que nada de cómo los partidos instrumentalizaban sus posiciones. Es decir, que la evolución del PSOE en eso es capital. Y el cabreo de la gente con el PSOE y el desgaste, a pesar de que parece que en el año 66 llega mayorías absolutas, etcétera, el pozo que deja solitación en un montón de gente que participa en el movimiento antiOTAN es mortal para el PSOE. Es decir, que a partir de ahí es un desgaste continuo de un tipo de hacer política, de un tipo de estar en las instituciones y de un tipo de relación de los partidos con la sociedad. Sí, sí. Pero digamos que es un pozo cultural muy básico, porque las elaboraciones del movimiento anti-OTAN son muy flojas. Son muy flojas por lo que te he explicado antes. Muy flojas en el sentido poco profundas, algo superficiales, en el que no había una adhesión a una estrategia ni a un pensamiento de relaciones internacionales y ese tipo de cosas, sino era una cosa un poquito superficial. Sí. Y mira, muchísimas gracias. Si quieres podemos, y si puedo, dejarlo otro día, me vas contando qué pasa después, digamos, de la marcha a Torrejón y cómo va creándose pues una organización nacional, el comité. La coordinadora estatal. Exacto, la coordinadora estatal, exactamente. Cuando tú quieras, pues la próxima semana, el lunes, si quieres, lo podemos seguir hablando. Vale, yo te lo confirmo. Sí. ¿El lunes a esta misma hora? Sí, por ejemplo, podría ser. Vale. Vale. La verdad que me estás ayudando mucho. Sí, lo que pasa es que no sé yo si te viene bien o si quieres las cosas, pero probablemente cuando vuelvas a oír o escuchar las notas que hayas tomado y tal, sí. Yo lo veo que para alguien de fuera que no ha conocido eso resultará muy complicado el asunto, porque hay un montón de referencias políticas, culturales y tal que se tienen que escapar a la fuerza, ¿no? Bueno, en eso consiste el trabajo también de historiador, ¿no? Exactamente. Bueno, llevo un tiempo. Pero me parece un poquito complicado. Entonces, me imagino que al leerlos tendrás dudas. Sí, exactamente, por supuesto. Eso lo que puedes hacer es mandármelas por escrito ¿cómo se llama? Mi correo. Sí. Las preguntas que digas, oye, pero en yo hago de confusión entre este aspecto y este, pero esto era así, pero esto es no sé qué cosa. Vale. Porque es una estructura tan informal como esto del movimiento anti-OTAN. Es que lo que me interesa justamente es eso. Pues una estructura tan informal es que es muy difícil. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La revista Zona Cero la conoces, ¿no? Sí, la revista de la comisión, cuando ya está más estructurada y ese tipo de cosas. Esta es la revista... ¿Y tú tienes todos los números? ¿Cómo? ¿Tienes todos los números de Zona Cero? Creo que sí. Porque yo he encontrado como 4 y algunos no completos, además. No, tengo todas. Se podría hacer fotocopia cuando eso, o necesites la coordinadora, pero para que veas un ejemplo, esto tampoco quiero que lo utilices demasiado. Esto es para que tú comprendas esa estructura. La editorial de todos estos números las hice yo. Pero las hice no con la idea de convencer a la gente de la Comisión Anti-OTAN, sino recogiendo las discusiones que tenía la Comisión Anti-OTAN y tratar de clarificar los puntos de acuerdo a los que habíamos llegado. Las hice yo, no las firmaba yo porque no eran mías, quiere decir que con esos artículos que eran los editoriales se iba a la Comisión Anti-OTAN y allí Carlos Otamendi leía el asunto y la gente opinaba si veía alguna cosa que estaba mal, regular, si les parecía bien, etc. Y no eran editoriales de establecer línea, de establecer posiciones. Eran editoriales para confirmar debates previos. Cuando ya se había llegado a un acuerdo. Antes de llegar a un acuerdo, en que había suficiente consenso, no metíamos ningún debate para decidir. Ni lo queríamos reducir ni llevar a la revista. ¿Entiendes el asunto? Esto decirlo es muy complicado.
No, no, es que va a Pero era una manera de trabajar en la que no eran debatir por debatir, sino que las discusiones iban madurando poco a poco. Por ejemplo, nosotros, de las pocas discusiones importantes que tuvimos, fue con el tema del referéndum, en que una parte de la comisión se planteaba que no teníamos que plantear la reivindicación del referéndum, porque eso iba a favorecer al PSOE y iba a hacer no sé qué, no sé cuánto. Esa discusión duró bastante tiempo en la Comisión Ampliada. Mientras tanto, nosotros seguíamos tomando, como lo que andaba hacer fuera, y planteando que el gobierno debía cumplir con sus planteamientos, etcétera, pero no reivindicábamos el tema del referéndum. Hasta que ya maduró y se ganó por una amplísima mayoría, en la que incluso los que estaban en contra aceptaron lo fundamental de las posiciones de la mayoría. Pero claro, es una forma de discutir que requiere tiempo, plazos muy largos, consenso, buen ambiente, que no vieran al asunto ni ideas de imposición. Es un tipo de estructura muy complicada porque es fundamentalmente, no hay poca formalidad. A nadie se le decía, oye, ¿tú qué comité eres? ¿Y tú a quién representas? Es participativa. Sí, es muy participativa. Muy participativa, en el que la gente sabía que no se le iba a colar goles sin dar explicaciones, sin discutirlo antes, en el que el programa no se trataba de desarrollar más de lo imprescindible para poder seguir continuando, en fin, democrática, asamblearia, pero que sin embargo teníamos que tomar decisiones y para eso se necesitaban discusiones. Pero las discusiones eran tan largas como fuese necesario como para llegar a un punto de acuerdo. Ese aspecto es muy complicado porque las organizaciones necesitan formalidad, necesitan saber que cuando hay mayorías y minorías y cómo se vota para que haya desempates y para que definir una línea, etc. A nosotros la línea nos venía dada antes de ser comisión antiota. Votando va a ser fuera, ese es nuestro objetivo. Y a partir de ahí lo vamos rellenando de ideas que van poco a poco compartiéndose por parte de la discusión de la gente y de la mayoría. Y cuando alguien quería plantear un debate que no correspondía a ese órgano, por ejemplo, que planteabas antes, ¿apoyamos o no apoyamos a la guerrilla y al glorioso ejército de los pobres en Guatemala? Esto no entra dentro de nuestro debate. Nuestro debate es sí solidaridad, sí a las agresiones imperialistas, sí a las políticas de bloque, etcétera, pero un apoyo concreto a esto no entra dentro de nuestro asunto. Y se aparcaba y la gente entendía el asunto de por qué. En temas de esto o en cualquier otro tema. Entonces, por eso el programa, digamos, la estrategia de la comisión era una cosa muy, muy importante, muy decisiva. Yo creo que es lo que había que hacer, pero digamos que era muy insatisfactorio desde el punto de vista de alguien preocupado por las relaciones internacionales, por las políticas del mundo, de los bloques y ese tipo de cosas, o con una estrategia política aquí en España para ganar no sé qué cosas. Una de las cuestiones que tenemos que discutir, es muy importante que tengas en cuenta, es al final, desde el año 85 por ahí, cuando el PC empieza a crear subgrupos, cómo utilizar el movimiento anti-OTAN para reconvertir al partido en Izquierda Unida. Exacto, esto también es un elemento fundamental. Es un tema muy importante porque también da idea de qué es lo que, cómo la Comisión Anti-OTAN no podía hacer frente a ese tipo de posiciones porque no quería involucrarse en el tema político. Y yo tuve ahí varias discusiones con Palau. Palau era el responsable en aquel momento de Palau, era un chaval joven de Cataluña, que era el que intentaba hacer esta operación, que era muy difícil, ya te contaré por qué. Si quieres, tú me dices el día de la próxima semana que te venga mejor. Sí, pero es muy importante. Pero para que entiendas el tema de que la Comisión Anti-OTAN no era un actor político más, sino era otra cosa diferente. Sí, esto lo he entendido, de hecho es lo que yo creo que salga fuera, es decir, que es un movimiento de movimientos y también, entonces que tiene mucho que ver también con los movimientos europeos de estos años,
con sus características peculiares de la historia de España, que por supuesto es distinta. Y eso, si quieres, no No, no, sé, no, no, si el lunes te sí, viene bien a las 10 podemos seguir. vale, vale. Si hay algún problema con lo del lunes, te lo digo y Sí, probamos otro día. sí, exacto. Muchísimas gracias. En principio el lunes a las 10. Y Vale, luego, muy bien. última pregunta. ¿Tenía en Ah, Zona Cero quién hacía los dibujos? este era un equipo, es que esto era la gente, le llamábamos los amigos de Ramón. Ah, Ramón Fernández Durán era una persona independiente, muy creativa, ah, son, eh, son muy muy intelectual interesantes. también. No sé si lo conoce Ramón Fernández No, Durán. no, no. Pues era, digamos, del espacio alternativo en la política, Ah, era una de sus figuras claves y eso todavía murió hace ya bastantes ah, años. Y si buscas en Wikipedia, sí, tenía muchos escritos, sí. ecologista, alternativo, etcétera, Ah, pero era ah, uno ah. de los puntales también de la comisión. Entonces él trabajaba, este era ingeniero y trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces tenía un equipo Ajá. de amigos, le llamábamos los amigos de Ramón, que además de tener bastante dinero, que ganaban, así como la mayoría de la gente de la Comisión Antioquia, éramos los pobres, pero esta gente Ya, tenía ya. buenos trabajos Sí, sí. Una... tal, y apoyaba mucho a la Comisión Antioquia. De ahí tenían un equipo técnico de gente alternativa, dibujantes, delineantes, arquitectos, etcétera, que eran los que diseñaban. En Ah, algunas de sus números pues es muy rompedor, ¿no? El sí. diseño de esto. Y estos eran los que hacían ese. Vale. Algunos vienen firmados, pero la minoría. Sí, de hecho. Y No. no salió aquí en el número uno, el del parto de la Sí, Comisión sí, Antioquia. esta lo tengo. De hecho, pues es que son Pero vamos, interesantes en las... general tampoco se firmaba, que Ah, hay muy pocos artículos firmados dentro de ah, la revista. ya. Sí, de hecho, sí. Y bueno, vamos hablando el lunes sobre este asunto de Izquierda Unida y también de las mujeres, que es otro tema que me interesa. Bien, Vale. vale, bueno, pues ya lo vemos el asunto. Muchísimas gracias por la paciencia y el Nada, tiempo a ti. y la ayuda. Pues ya hablamos el lunes, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, gracias. Hasta luego, un abrazo. Ciao, ciao. Dani, io faccio fine qua.